Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en Voz Populi, ahora entrevista con un músico extraordinario, cincelejano, colombiano, uno de los mejores percusionistas que ha tenido nuestra música del Caribe, Jorge Emilio Fadul Rosas. Jorge, bienvenido a Voz Populi. Muchas gracias Alfonso. Es un placer muy grande estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno, nuevamente he estado en tus programas de radio, en el programa de televisión es la primera vez y bueno, encantado. Bueno, empecemos por el patio. La imagen más remota que tiene de Sincelejo. Bueno, yo nací, estamos en este momento en el Conservatorio de Música, en donde he venido para realizar unos talleres de improvisación, de percusión, de interpretación. Y en este momento estamos frente a la iglesia, frente a la Catedral de Sincelejo, que estoy marcado por todos estos paisajes y por toda esta arquitectura. Y tú, no sé si lo sabes, yo nací aquí a una cuadra, en la esquina de aquí de la calle Santander, con la calle del Comercio. Y allí nací yo y allí está todavía nuestra casa. ¿El recuerdo más antiguo que tienes de esa casa? ¿De mi casa? Sí. ¿Más antiguo? Sí. Bueno, son muchos los recuerdos, ¿no? Muchos los recuerdos, pero siempre en lo primero que pienso es en mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis 7 hermanos, las personas que nos cuidaban en la casa, un gato que siempre vivió con nosotros, que se llamaba Esteban, que vivió Esteban muchísimos Orozco. años, así como Esteban Orozco. Sí, y era un gato que siempre estuvo ligado a la familia, vivió muchos años con nosotros. Y una persona que nos crió, que se llamaba Fermina Bertel, que era como una mamá para nosotros, y a ella le dediqué una composición que se ha tocado mucho en los conciertos, en Jazz al Parque, y todos los recuerdos de mis vecinos, que tuve yo la fortuna de tener unos vecinos gente de avanzada, gente maravillosa, como Hernando González, como José Luis Queseb, que en paz descanse, como Giovanni Queseb, que es el gran poeta nacional, el arquitecto Arturo Hernández. Bueno, era un barrio en donde había gente muy inquieta, y sobre todo gente muy simpática. Era muy agradable la vida en nuestro barrio, ¿no? Eran los años 70, los años 60, hasta los años 80. Fermina Bertel, un nombre macondiano. Fermina Bertel, sí, señor. ¿Y tu abuela Corena? Mi abuela era María Corena, que era la mamá de mi mamá. Yo soy de origen libanés y italiano, ítalo-libanés. Por el lado de mi madre, mi abuela se llamaba María Corena, ella es nacida en Colosó, y casada con mi abuelo Víctor Rosa, que era italiano, que era un gran señor, era agrimensor. Esa era su profesión. Él medía los terrenos, las fincas, los terrenos, y llegó aquí a Sincelejo a comienzos del siglo pasado y se casó y tuvo 10 hijas. Mujeres, 10 hijos, 10 mujeres. Todas eran unas tías muy lindas, muy queridas, yo no sé, tuve la fortuna esa de estar rodeado siempre del cariño de mis tías. Por ejemplo, el caso también de la familia Corena, que mi abuela se llamaba María Corena, Margarita Corena, era Josefina Corena, todos eran un encanto de gente. Entonces yo crecí rodeado de todo el amor ese y el cariño de mis tías y de mi familia, ¿no? Y Sincelejo siempre es la ciudad que yo más quiero y que siempre la llevo por dentro. Nunca me he separado de ella, a pesar de que yo salí de aquí desde hace 40 años, cuando tenía 20 años, me fui para Bogotá, pero yo seguía viniendo en vacaciones. Luego me fui a vivir a Canadá, después de tocar con la Filarmónica de Bogotá. Después regresé, viví en Barranquilla un tiempo, después viví en Europa 5 años,
Siempre estoy volviendo a Europa, voy y regreso y ahora estoy en Bogotá Viaja, nuevamente. pero duermes en Sincelejo todas las noches, me imagino. No, yo no me a través separo, del sueño. no me separo de Sincelejo porque yo estoy en cualquier lugar de Europa y me están llamando mis amigos de Sincelejo, entonces me dicen qué está pasando, ¿entiendes? ¿Qué pasó en las calles? ¿Qué pasó en la esquina? Y nunca me he desligado de Sincelejo. Jorge, bueno, esta es la ciudad musical de Colombia, más que Ibagué. Sin Sincelejo. duda, sin duda para mí Sincelejo es la ciudad es la ciudad más importante, la ciudad la ciudad musical, la ciudad del porro, la ciudad de la cumbia, es un centro en donde hay un gran número de muchachos con talento, porque para la muestra es con la Fundación Conservatorio de Sincelejo, que dirige Esteban Orozco y Zoraida Gutiérrez, mi prima Zoraida. Y hay una cantidad de estudiantes, hay mucha composición, siempre ha sido así. Las orquestas, hubo grandes orquestas en los años 60, 70, que fue la orquesta de Pello Torres y sus Diablos del Ritmo, la orquesta Casino Tropical. Todas esas orquestas me marcaron a mí desde niño, realmente era exquisito poder asistir a una fiesta cuando tocaba Pello Torres con su orquesta y yo siempre lo admiré, siempre me acerqué a él, era como un padre para mí. Jorge, bueno, naciste en ese ambiente bucólico de música, de corraleja, de vecindario tan hermoso de Sincelejo desde antes, y dentro de la música tropical, pero tú eres un músico de conservatorio, un músico culto. Sí, ¿Cómo pero influenció eso y cómo termina siendo lo que eres? eso es una cuestión, eso es muy relativo. Todas son culturas que la música erudita, la música sinfónica, la música erudita se alimenta de la música, se alimenta del folclore, se alimenta de las músicas de regiones, así como lo hizo Bela Bartók. Bela Bartók, tal vez es para mí el músico más grande que ha dado el siglo XX, con Duke Ellington. Y él andaba con su grabadora y se metía en las montañas de Hungría y tomaba los aires de los campesinos y sacaba temas de los aires de los campesinos y construía sus grandes obras. La música aquí florece mucho y la composición florece mucho y hay una cantidad de compositores Pero tú te viste tocando en la banda de Pello Torres o como yarraquero de Alejo Durán, o nada de eso. No, yo nunca me vi tocando en un conjunto vallenato, aunque aprecio mucho la música vallenata, siempre yo fui más del porro y de la cumbia porque nací en Sincelejo. Sí. Entonces, yo cuando estaba niño, digamos tenía 12, 13 años, que ya yo tocaba con los conjuntos, yo me acercaba en las fiestas y el baterista de Pello Torres me dejaba tocar una canción. Y igualmente Onel Sierra de la Casino Tropical, Eduard Serra, que era el baterista de Pello Torres, era un gran baterista, una persona reconocida nacionalmente. Era un ejemplo, era un archivo, llevaba en sí mismo el pensamiento, en el pensamiento llevaba toda la tradición. Cuando tocaba el porro, cuando tocaba la cumbia, eso realmente era una cuestión espectacular. Vamos a cerrar este primer segmento recordando un porro que a ti te guste. Bueno, hay un porro que me parece a mí que es un porro perfecto, que es Mi Lindo San Marcos. Ajá. Sí, Mi Lindo San Marcos, creo que sí ha sido grabado varias veces, pero hay muchos, por ejemplo, que me gustan, por ejemplo, Fiesta de Negritos de Lucho Bermúdez, me encanta, Plinio Guzmán también me encanta, Sal Si Puedes me gusta mucho también. Bueno, son tantos, ¿no? Bueno, hacemos una primera pausa con Jorge Emilio Fadul Rosas y ya regresamos. Avanzamos en Voz Populi, ahora entrevistas con Jorge Emilio Fadul, un extraordinario músico colombiano que se ha paseado por el mundo.
percusionista, Jorge, pero cuando uno, percusión es tambor. Claro que ¿cierto? sí. Hay dos familias de instrumentos de percusión. Hay unos que son con afinación fija y otro con afinación indeterminada. Los instrumentos de percusión con afinación fija son el piano principalmente, la marimba, el vibráfono, el xilófono, el glockenspiel, las campanas tubulares. Y hay instrumentos de percusión con afinación indeterminada, que son los tambores, la percusión latina, las congas, los güiros. Por ejemplo, esto que tú ves aquí, esto es un gong chino. Ajá. Esto es un gong chino, eso pertenece, es un instrumento de percusión de la cultura china. Y esos instrumentos hacen parte de la orquesta sinfónica. Son una familia. ¿Ese lo tocas? ¿Ah? ¿Ese lo interpretas ese? Claro, ajá, claro que sí. Eso hay que tocarlo antes de pegarle con la baqueta. Hay que darle un golpecito aquí para calentarlo. Después que le das el golpe, lo tocas donde tienes que tocarlo. Pero tiene su forma de hacerlo. Me da la sensación que con el tambor hay más creatividad, más libertad. Bueno, el tambor es un instrumento que es el instrumento más antiguo que existe. La música comienza con el tambor y con el canto. Y con los instrumentos de percusión, que son inherentes a todas las culturas. Allí tiene su inicio la música. Pero da la sensación de que es el negro el que mejor interpreta el tambor. ¿Cómo defines tú? Sí, ¿Cómo te defines para utilizar ese instrumento? No, a mí me gusta mucho la percusión africana. Ajá. Me gusta mucho ver a los africanos y he estudiado también mucho la percusión del África, sobre todo de la costa occidental. Todo lo que es de Mali, de Senegal, de Guinea, que era el foco más importante tal vez de la música, de la percusión y de la rítmica occidental en África. Todos los esclavizados que llegaron aquí en el siglo XVI y en el siglo XVII trajeron sus ritmos, trajeron su música. Y esos ritmos que ellos trajeron son los ritmos que hacen parte de toda nuestra música tradicional, nuestra música folclórica. Por ejemplo, como es el son cubano, la bomba en Puerto Rico, el porro, la cumbia, el mapalé, el lumbalú de San Basilio de Palenque. Todo eso llegó del Golfo de Guinea y de África Occidental. Y sin duda que para mí es de la percusión más interesante que hay. La percusión europea es un poco diferente, está más orientada hacia otros caminos, pero hoy en día, por ejemplo, tú puedes ver en Suiza y en Francia unos grupos de percusión de música africana, de africanos mezclados con suizos y con franceses y todo, que realmente es algo exquisito escucharlo. Jorge, ¿cómo te encuentras tú con tu instrumento predilecto? ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo participó tu familia? ¿Quiénes te ayudaron? Mira, cuando yo dije que yo quería estudiar música, realmente eso ocasionó un problema muy grande en mi familia, porque mi familia era una familia de abogados y en mi familia no había músicos y yo vivía en Sincelejo. Ellos tampoco tenían esa tradición de haber nacido en una ciudad en donde habían orquestas sinfónicas, en donde había música clásica. Era muy poco, era muy modesto el ambiente, no solamente aquí en Sincelejo, sino en toda la costa. Entonces, yo quería aprender eso porque realmente a mí me inquietaba. Yo veía las personas, los músicos tocando la batería en una orquesta y eso a mí me enloquecía, ¿me entiendes? Yo decía, yo quiero ser eso. Yo quiero ser eso. Y cuando yo veía los discos, las orquestas sinfónicas, yo veía a una persona tocando los timbales, las fotos, yo quería estar ahí, pero yo no encontraba la forma de estar ahí. Ni nadie creía en mí como percusionista, como músico. O sea, no veían a una persona que iba a llegar a realizarse con eso. Pero aún así yo estaba
Para mí ellos no existían. Las personas que pensaban eso, yo ni siquiera me planteaba yo. Yo no pensaba lo que a ellos les gustaba. Yo siempre fui una persona rebelde y a mí me gustó, era lo que a mí me gustara. ¿Entiendes? Por ejemplo, Tomás Bolaños, que es un sacerdote, él no es sacerdote, es una persona que enseña teología. Él es un doctor en teología, es cincelejano y fue asesor del Papa en Roma. Y él estudió conmigo, se graduó conmigo y él me decía, mira, yo le enseño en los seminarios y a mis estudiantes en Medellín, en el Politécnico, les pongo la vida tuya de ejemplo. Claro que a mí cuando él me dice eso, yo le digo, no, déjate de esa locura, déjate de estar... Pero me decía eso, pero ¿por qué? Le dije yo, le preguntaba yo y dice, no, porque tú hiciste lo que tú quisiste ser en la vida. Yo me acuerdo cuando tú estabas en el colegio, en el gimnasio juvenil, tú llegabas con los palitos y tocabas con los palitos y siempre estabas con tus palitos cantando. Y tú fuiste eso, tú querías ser eso y lo fuiste. Y yo quise ser sacerdote y no pude serlo. ¿Ves? Y una persona de esa... Pero fue asesor del Papa. Fue asesor del Papa, fue doctor honoris causa de la Reina Sofía para Iberoamérica. ¿Y él murió o está vivo? No, está vivo, vive en Medellín. Es un personaje. Claro, nosotros hablamos mucho, somos muy amigos. Tomás Bolaño, hijo del señor Bolaño, carpintero, ebanista, que vivía en La Ford por el Club Rotario. Claro. Entonces, yo me metía en un solar que hay en la calle Nariño de los Dajer con un tambor, con ese sol y eso, y había un palo de níspero, no sé, creo que era de níspero, y debajo del palo de níspero yo tocaba mi tambor, y yo me iba para allá, yo me aislaba, yo no molestaba a nadie, yo estaba con mi tambor, era lo mío. Sencillamente, así de sencillo. ¿Te tocó inaugurar una dinastía en la familia? Porque creo que tienes un hermano que te sigue los pasos. Yo fui a Bogotá y comencé a estudiar relaciones internacionales, pero yo entré al conservatorio de música en la Universidad Nacional, yo entré, pasé, gané los exámenes y entré. Entonces ya yo entré ahí, toqué en la orquesta del Conservatorio Sinfónica, después era la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, y ya yo hice parte de los fundadores. Simultáneamente ya me llamaban a los 3 años de estar en el conservatorio para tocar en la Sinfónica de Colombia. Ya yo tocaba con los grandes músicos, la música de Ravel, la música de Debussy, de Beethoven, y yo me sentía ya ensayando en el Teatro Colón y yo comencé a darme importancia porque yo andaba muy triste en Bogotá. Cuando yo llegué, porque yo no tenía nadie en Bogotá y esa oscuridad y tanta lluvia, y yo me sentía, yo andaba triste siempre, pero lo único que me daba fuerza era la música, porque la música inspira amor, inspira esperanza, inspira ilusiones. La música, no hay lugar para el odio en la música. Cuando uno es músico no hay lugar para el odio, no hay lugar para... Sí, entonces todo es amor, es ilusión, es esperanza. Y yo comencé a trabajar a asistir a conciertos todos los días. Y yo estaba en un ambiente que me daba fuerza. Pero asimismo que me daba fuerza, yo no tenía un respaldo, ¿me entiendes? Entonces pasaba muy mal a veces, duraba hasta 3 días sin comer, ¿ves? Y yo 3 días sin comer en Bogotá, eso era una cosa... ¿Pero era porque no tenías Porque no tenía, porque se me acababa el dinero, porque no tenía apoyo de mi familia para ser músico. Para ser músico. Bueno. ¿Ves? Entonces es cuando ya las cosas cambiaron, que yo entré a la Filarmónica de Bogotá, que me gané examen para entrar como músico ya de planta de la orquesta y fundé mi grupo de Latin Jazz en Colombia hace 35 años, en esa época también. Ya yo comencé a tener reconocimiento, ya yo recibía a los 28 años, salía en el periódico El Tiempo, en el magazine dominical. Salí, hablaban de mí, fotos. Después de Lucho Bermúdez tú. Ya hacemos una pausa y ya regresamos.
Seguimos avanzando en Voz Populi, ahora entrevista. Vamos a tener que hacer un segundo piso porque el entrevistado nos ha salido genial. Bueno, maestro, esa época de Bogotá donde usted dice que aguantó hambre, que empezó, después cuando empieza a trabajar, empezaron a mandarle el suero y el queso. Bueno, el suero sí me gusta, ¿sabes? Claro que sí, claro que sí. Pero no te quiero, no quiero decirte que yo estaba totalmente abandonado. No, yo no estaba. Era más rebeldía, ¿no? No estaba totalmente abandonado, sino que mi familia no quería eso. Pero tu familia sí tenía recursos, ¿o? Bueno, yo creo que sí, pero no sé si, no tanto tampoco. Nosotros éramos 8 hijos, entonces mantener una familia de 8 hijos, ¿ves? Entonces tal vez la mamá está pensando que su hijo quiere que estudie derecho y médico para ayudar a solucionar problemas económicos de la casa, pero yo escogí fue la música. Pero te quiero decir que ya cuando yo estoy en la Filarmónica de Bogotá, yo entro a la Filarmónica de Bogotá y antes de entrar, yo estoy en el conservatorio un día estudiando en mi sala de estudio y me tocan la puerta y era Francisco Zumaqué. Entonces me dijo, mira Jorge, le toqué y me dijo, no es evidente que tú tienes talento. Mira, yo voy a grabar un disco que se llama Misa Sacerdotalis. Él recién llegado de París, y quiero que tú dirijas la percusión y que hables con los percusionistas de la Filarmónica de Bogotá, y es en una semana la grabación, aquí está la música. Y entonces eso es un disco maravilloso que yo lo traje hace 40 años a Sincelejo y lo dejé donde mi tía Josefina Rosa, y le dejé el disco, yo lo escuché y se lo dejé en su casa, y acabo de ir a su casa hace unos días. Fui a su casa hace unos días y estaba el disco ahí también, y lo tengo ya y lo tengo en Cartagena ahora, que es el disco Misa Sacerdotalis. No sé hay cómo ponerlo. La radiola, así decirte. Es un acetato. Un acetato. Bueno, entonces yo llamé a Zumaqué y le dije que tenía el disco, que había rescatado ese disco. Bueno, yo comencé ya, cuando yo grabo ese disco ya con la orquesta y organizo mi grupo de Latin Jazz, ya estoy en Bogotá. Entonces ya en la década de los 80, cuando sucede esto de Armero, yo veo que el presidente Belisario Betancur me escribe una carta a mí de Navidad, deseándome feliz año, que siguiera con mi música, todo eso. Entonces, ya yo comencé a sentirme ya que con fuerza, ¿me entiendes? Yo me sentía con fuerza. O sea, viendo que ya un presidente me está escribiendo, luego otro presidente, Pastrana, también me escribió a Barranquilla, y empecé a recibir cartas de ellos y recibí aprecio y el reconocimiento. Después grabé con la Filarmónica muchos discos, y esos discos hicieron parte de una recopilación de discos que ganó el premio Grammy en el año 2009, que fue Así es Colombia. Es un álbum en donde hay varios temas en donde yo toco. Entre ellos Mi Buenaventura, toco la marimba en los arreglos de Zumaqué, de la música de Lucho Bermúdez, que yo también interviene. Esa es una persona, gran músico, fuera de serie, un ser humano extraordinario, que nos cambió mucho la vida, porque él era mayor que yo, pero yo lo respetaba y lo quería mucho. Entonces, siempre los tenía a ellos, igual que a Justo Almario, los tenía como unos referentes, como un faro, como una luz en mi vida, ¿entiendes? Y sin duda alguna que ellos han sido una bendición para mi vida, ¿me entiendes? Porque todo lo que he aprendido de ellos, que nunca se han negado a enseñarme nada, todas las preguntas que yo les he hecho a ellos siempre me las contestan bien y comparten los conocimientos, y han sido horas y horas y horas y vivencias juntos, en el caso mío con Justo Almario y con Francisco Zumaqué. En el caso de Francisco Zumaqué, que él llega en el 70 o 72 a Francia y llega tocando música clásica, y allá no lo entendía. Entonces la maestra dice, ¿usted de dónde viene? De Colombia, y no sabe cumbia. Mira, entonces ahí es cuando él se reencuentra con la cumbia. ¿Con usted qué pasó en ese sentido? Mira, yo he hablado... ¿Encontró lo que fuiste a buscar o te lo cambiaron? Mira, no, yo he hablado ese tema con Francisco Zumaqué un poquito. No un poquito, mucho. Él llegó allá y Lili Boulanger, que era Nadia Boulanger, que era la gran maestra de composición, que fue maestra de composición de Piazzolla, de
el productor de Michael Jackson, que se me va el nombre ahora, de todos esos grandes músicos, ella le dijo, no, es que lo tuyo, lo mismo que le dijo a Piazzolla, lo tuyo es esto, a Piazzolla ella le dijo, lo tuyo es el tango, lo tuyo, ves a Argentina y sigue con esto y mézclalo con todos fusiónalo con todas las tendencias y con todas las formas de escritura y eso fue lo que hicieron ellos. Lo mismo que le pasó a Nacho Paredes, que llegó cantando boleros a Medellín y de allá lo mandaron cantando cumbia y ahí cayó. ¿Usted cómo le fue en ese aspecto? ¿Encontró lo que buscaba o Bogotá fue otro escenario? No, Bogotá yo sabía lo que yo quería. Ajá. Yo quería estudiar la música clásica, la percusión de la música clásica y casualmente a Bogotá llegó después de un viaje que yo estuve en Caracas con la Sinfónica Juvenil, el maestro Rafael Zambrano, que era el único percusionista que había en Colombia. Habían 2, 3 que habían estudiado en Europa. Él estudiaba en la Sinfónica de Suiza, entonces nos conocimos en Caracas y después él llegó a Bogotá y organizó el grupo Solistas de Percusión. Con ese grupo de percusión representamos a Colombia en varios festivales internacionales, en San Juan de Puerto Rico, en Tunja, ¿ves? En la misma Bogotá también. Y trabajamos varios años, como 5 años en un grupo de percusión haciendo música contemporánea. Bueno, después de todo esto yo viajé a Canadá y en Canadá entré a la Universidad de Montreal. Viajaste con una beca, ¿verdad? Sí, cuando llegué allá me gestionaron una beca y estuve aprendiendo con los grandes maestros del arreglo, de la percusión, del vibráfono. Y también tenía mi grupo, yo fundé mi grupo en mi quinteto de Latin Jazz en Montreal y estuvimos en el Festival del Sol de Montreal, estuvimos... Bueno, se nos ha agotado el tiempo, pero quiero hacer un compromiso con nuestros colaboradores de las cámaras para hacer un segundo piso y nos vamos al otro programa. ¿Te parece? Como quiera, Nos dale. invitamos a nuestros teleaudiovidentes a que nos acompañen el próximo miércoles en la segunda parte con Jorge Emilio Fadur. Ya regresamos.